¿Qué ha pasado con cada uno de nosotros? ¿Qué ha pasado en 8 días? ¿Qué ha pasado en 15 días? ¿En un mes? ¿O en un año? ¿Somos los mismos que hace un año? ¿O usted piensa que ha cambiado un poco su forma de trabajar, su forma de ser, su forma de comportarse? Vemos que hay diferentes etapas en la vida del hombre. Y nos dice Proverbios 10:1. ¿Qué nos dice Proverbios 10:1, hermanos? Quien no tenga lo puede dar lectura. Amén. El hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. Amén. Gracias, hermano. El hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. No sé, nuestros hermanos de plataforma, ¿sí escuchan, hermanos? No nos oyen. A ver si ya me escuchan, hermanos de plataforma. Gracias, hermana. Perdón, hermanos. Es que con lo de los dispositivos, a veces se cruzan las líneas, dicen. Bien, decíamos, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cuántos de nosotros, como padres, queremos que nuestros hijos sean obedientes, que sean lo mejor? Ahora, ¿cómo fuimos nosotros como hijos? Porque a veces empezamos a platicar y es que en mi juventud así, así, así. ¿Y qué escucha el joven? ¿Qué escucha el hijo? Pues mi mamá hizo esto. Ciertamente, dice, somos maestros para enseñar, para corregir a nuestros hijos. ¿Cuántas veces corregimos a nuestros hijos de pequeños? No me contesten. ¿Cuántas veces nos hemos recordado que debíamos de haber sido corregidos? Cuando da el punto de ser corregidos, ¿y qué nos dice Marcos 10, 13 al 16, hermanos? Vamos a mirar Evangelio de Marcos 10, del 13 al 16. Quien no tenga le puede dar lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que lo presentaban. Y viéndolo, Jesús se enojó y les dijo: dejad a los niños venir y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Amén. Y él pedía que los niños fueran, que los dejaran acercarse. ¿Para qué? Para que vieran toda esa sabiduría y entendimiento que tiene Dios para con cada uno de nosotros. En cierta ocasión, no está el hermano Samuel, se portó mal el hermano Samuel, y había una reunión de jóvenes, y le dije, lo había castigado, le dije, no vas a salir, no vas a ir a ningún lado. Pero me quedé meditando y pensando, dije, pues no dejarlo ir con los jóvenes no es un castigo. Al contrario, el castigo me lo estoy dando yo. ¿Por qué? Porque no estoy dejando que conviva
con los hermanos jóvenes, con quien debe de convivir, a quien debe de servir, porque iba a ser una reunión. Entonces reflexioné y dije, no, digo, sí estás castigado, pero en las cosas de Dios no te puedo castigar. Yo no te puedo castigar ni cortar que vayas a un culto, que vayas a una reunión. ¿Por qué? Porque de ahí obtenemos sabiduría, obtenemos el entendimiento y podemos mirar mostrando ese amor para con nuestros hijos. Si Él ha mostrado ese amor para con cada uno de nosotros que estamos aquí, cuánta dicha es poder ver y preguntarle a nuestro hermano Ismael, de sus familias, ¿cuántos son? Hijos, sí, su matrimonio y sus hijos. Son 3 muchachitas y con 4, nosotros somos 6. Pero ya incrementó. Ya incrementó. Todos sus hijos son bautizados. Falta una. Falta una. Pero de 4, le falta una. ¿Cuántos de nuestros hijos todavía faltan por bautizarse? Quizás digamos, no todos, van a ser que pues mis niños todavía están chiquitos, todavía les falta. Pero ¿qué decía el Señor Jesús? Desde pequeños, y es lo que hemos venido viendo en las lecciones pasadas, que anunciemos, que los llevemos. Los niños pequeños sí entienden. Si usted le da a un niño un dulce y un vaso de agua, ¿qué va a preferir? El dulce. El dulce. Pero si en la enseñanza le hacemos saber que el agua es más benéfica, ¿qué va a pasar? Con el paso del tiempo va a saber equilibrar las dos formas, las dos maneras. Que a veces dice el joven, es que está el mundo y la iglesia, vamos a equilibrar. No, aquí no hay el equilibrio. No hay un equilibrio entre iglesia y el mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros los dejamos que vayan al mundo, ¿qué va a pasar? Se van a ir al mundo. ¿Usted se ha preguntado o ha visto de dónde empiezan las drogas? ¿De dónde empiezan los vicios? Ciertamente a veces decimos, pues en mi casa no, pero las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Puede decir, hermano, que no, pues que mis hijos ya todos están casados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que no dejan de ser sus hijos y no van a dejar de ser sus hijos. El consejo es para todos, pequeño, grande, casado, es para ellos el consejo, y para nosotros de igual manera. Dice, nunca es tarde para corregir. Y cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿qué hacemos? Nos enojamos, nos dormimos enojados. ¿Quién se ha dormido enojado? ¿Quién se ha dormido enojado? Y al día siguiente, ¿cómo se siente? Mal, o sea, nos sentimos fatales.
Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Algo que pudimos hacer y no lo hicimos. Cuando debíamos corregir, no lo hicimos. Y cuando corregimos es demasiado tarde. Ustedes han visto a los pequeños cuando van creciendo. Algunos de ellos me dicen, se ponen delante de uno y se miden. Y dice, ya te llego al pecho, ya te llego al hombro. Y pasa el siguiente año y van creciendo. Pero en estatura, en edad, pero en sabiduría. ¿Y eso de quién depende? De nosotros. Si queremos hijos sabios, quizás en el mundo, y está comprobado que la Biblia es uno de los libros más leídos, no comprendidos. Porque uno es la lectura y otro es la comprensión. Cuando usted da lectura a una noticia, la guerra en Irán, ¿qué dice? Pues allá ellos. Pero vemos el contraste con Estados Unidos. Dice que yo te voy a atacar. Pero es Irán. Si tú me atacas, yo te voy a responder. ¿Y qué pasa con nosotros, amigos? Estamos bien cerca de Estados Unidos. Estamos casi en la frontera. No digo que se espanten, no digo que tengan miedo, no. Sino que veamos que nuestro Dios tiene aún misericordia de nosotros. Y así como le pedimos a nuestros hijos que nos obedezcan, que sean sabios, no en su manera de pensar, porque el joven, ¿qué dice? Pues es lo que yo digo, pero pues, mi papá es chapeado a la antigüita. ¿Sí hemos escuchado? Mi papá fue criado a la antigüita. Yo, es la era moderna, la era tecnología. Y tuvimos un tema que decía las redes sociales. A veces decimos que es la red social, el Twitter, el Facebook. Pero si nos ponemos a ver en realidad qué es esas palabras, una red, ¿para qué sirve la red, hermano? Para atrapar. Cuando caen los peces en la red, ¿qué pasa? Pues se mueren. Se mueren, ya de ahí no salen. Cuando llega aquel pescador y extiende sus redes, ciertamente puede tomar. Si ve un banco de peces, le puede ir bien. Pero dice que en aquella noche, aquellos varones, ¿cuánto tiempo pasarían? Dice que pasaron toda la noche y no pescaron nada. ¿Cómo hemos pasado algunos de nosotros en nuestros trabajos? Sin trabajo,
sin gente. Hasta se nos hace más largo el turno, ¿no, hermanos? ¿No han visto? Cuando no hay trabajo, el turno se hace muy, muy largo. Y dice aquel joven, es lo que ustedes piensan, no lo que yo pienso. Decíamos, una red es para atrapar, es para no dejar pasar, es para ahogar. Y nos decía un hermano, ¿ustedes saben lo que ven sus hijos? ¿Ustedes han pasado tiempo con ellos? Los valores, el respeto, honra y reverencia a los padres. Cuando vamos en algún lugar y un niño empieza a patalear, a gritar, ¿cómo le llaman eso? Un berrinche, niño berrinchudo. ¿Pero qué decimos? Pero si fuera mi hijo, ya lo hubiera levantado. ¿Pero qué creen cuando son nuestros hijos? Está chiquito, no sabe, no entiende todavía. De ahí, aquellos valores, aquel respeto, aquella humildad que necesitamos tener para con los demás. Levítico 19:32, hermanos. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Yo decía en la antigüedad, pero creo que es mucho tiempo atrás, cuando nuestros padres nos llevaban por la calle en nuestra comunidad, independientemente de dónde seamos. ¿Qué es lo que hacían nuestros padres? Pasaba un vecino, pasaba una gente ajena, aunque no fuera nuestro vecino, ¿qué hacían? Saludaban. Aunque sean los buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y quizás algunos de nosotros preguntamos, ¿lo conoces? ¿Y qué decían? No. Pero la humildad, el respeto, se demuestra. Aunque no sean parte de una familia. Y más, veíamos, a veces le decimos en los pueblos, porque todavía no llegaba la civilización a aquellos lugares donde, pues antes eran campos, sembradíos. Hermano Ismael, Jalpa de los Baños actualmente es igual a hace 20 años. Ha ido cambiando, Pero no para bien. para mí. Las nuevas generaciones, precisamente, ya no tienen respeto, no solamente a los abuelos, sino entre sus mismas generaciones, ya no se saludan como antes. Él decía, a mí me tocó vivir con mi abuelito y me decían más aguas del oje. Y los abuelitos le decíamos padre, las personas son de tío, y los muchachos pero le damos el buen saludo, aunque no los conociéramos. Y hoy ya no. Sí. Desafortunadamente decimos, va pasando todo esto. Cuando conocimos la iglesia de Jalpa de los Baños,
ya aproximadamente 30 años. La iglesia ha sido grande, gracias a Dios. Ahí los hermanos, no se iba uno hasta que no saludaba a todos. Se hacía una fila afuera del templo. Y los hermanos, no, ya, pues ya terminó el culto, ya tomo mis cosas y me voy. No. Ahí, nuestros hermanos, no, porque está aquí nuestro hermano Ismael, nuestra hermana Silvia, pero se hacía una filita y todos iban saludando. Hasta que se saludaban todos, vamos a comer, vamos a compartir el alimento. Casi nadie se iba a su casa, todos convivían, o convivíamos porque también nos tocó, estar ahí en aquel tiempo, aunque algunos de nosotros quizás las acelgas, las verdolagas no nos gustaban o no nos gustan, no sé. A mí sí me gustan. Pero nuestros hermanos, con toda esa humildad, nos ofrecían lo que tenían. ¿Y hoy qué hacemos? Y no digo, hermano, mañana se queda a comer, no. O sea, eso es cada quien, eso es independiente. No quiero que lo tomen, el hermano Miguel quiere imponer, no, hermanos. Pero que sí, por ejemplo, nuestros hijos vean que por lo menos nos detenemos a saludar a los demás hermanos. Porque a veces, ¿a quién saludas? ¿A quién vi? Oye, fui la fue hermano. Ni sé, ni vi. Y decíamos, para hacer ejemplo a nuestros hijos, pues podemos empezar por nosotros mismos, para que haya un respeto en el hogar, en la escuela, en la iglesia. El poder, decíamos con los niños, el poder sentarnos, quizás no estudiar la lección. Y no quiero poner en evidencia a nadie. Si yo preguntara, papás, ¿quién se puso a estudiar esta semana con su niño la lección? No lo quiero hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque también nos falta respeto. El señalar, porque empezaría por mí. ¿Sí? Empezaría por mí. ¿Sí? Que cada uno de nosotros podamos tener ese ejemplo con nuestros hijos. Segunda de Timoteo 3:15. Y decía, hermanos, es una reflexión, no es imposición, no es parte de lo que el hermano Miguel diga. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué vamos a enseñar? La fe en Cristo Jesús. No vamos a enseñar, es que mi abuelita me trataba así, o me trataba de esta forma, o me decía de esta forma. Porque a veces nuestros abuelitos sí eran duros. Yo recuerdo a mi abuelita, me crié con ella, igual que decía nuestro hermano, y era dura. Y me decía, quiero que vayas a la iglesia. Cuidadito, y dijéramos que no. O que dijéramos, no, hoy no tengo ganas, o la palabra no existía. Me decía, ¿sabes qué, hijo? La puerta está muy ancha, está abierta. Y el que no quiere a mi Dios, tampoco me quiere a mí, te puedes retirar si quieres. Así me decía. Bueno, no nada más a mí, también a mis primos y a mi hermano. ¿Y qué creen? Que por gracia de Dios estamos aquí. Y digo, por gracia de Dios, porque puso un elemento en nuestro camino, o ha puesto elementos en nuestro camino.
Por gracia de Él es que hoy estamos aquí. Le decía a un hermano, lo bueno que eres de la iglesia de Dios, si no, quién sabe dónde estuvieras. Si no, quién sabe cómo fuéramos. Y lo que nos decía en Eclesiastés, ninguno tenga poco. Dice, recuerda que tu juventud dedícala a cuando. En tu juventud. A veces he escuchado a hermanos mayores de edad que decían o han dicho, ay, ¿cómo no conocí la iglesia de Dios en mi juventud? ¿Por qué no la conocería? Porque en ese momento quizás no quisieran tener a Dios en su noticia. Por eso no llega ese tiempo. ¿Y cuántos de nosotros decíamos que hemos llegado en ese tiempo, que hemos crecido en la iglesia? Decíamos en edad y quizás en estatura, pero en conocimiento, en sabiduría. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Cada uno de nosotros sabemos qué falta en nosotros. ¿Qué nos falta para ser más humildes? ¿Qué nos falta para ser más condescendientes? ¿Qué nos falta para que tengamos esos valores, ese respeto? A veces el niño escucha, es que es lo que dice el hermano, pero lo que digo yo es muy diferente. El hermano que eduque a sus hijos, que yo educo a los míos. Y es cruel y duro, pero sí se ha llegado a escuchar. No aquí, hermanos, no se preocupen, no aquí, pero en otros lados. Estuvimos de asesores con los pequeños. Y una hermana le dijo, ya no sales con los niños porque ella la hermana te regaña. Porque la hermana te pone a que digas el verso. Se queda uno pensando. Entonces, ¿qué es lo que queremos de nuestros hijos? Tenemos un ejemplo claro en nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, se hizo nada, a ser hombre, a sufrir, a padecer lo que nosotros sentimos, lo que nosotros padecemos. Cuando murió Lázaro, dice Jesús, pero tuvo ese sentimiento cuando aquellos mercaderes hicieron el templo un mercado. ¿Qué pasó? Se enojó porque aquel lugar era el templo de Dios y aquellos lo habían convertido en cueva de ladrones. Y podemos mirar que el Señor Jesús también tuvo todos los sentimientos desde niño, desde toda su trayectoria. Pero su ministerio, a veces decimos es que empezó cuando se bautizó. Pero realmente, ¿cuándo empieza nuestro ministerio? Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando aceptamos, cuando vemos que no se nos habló ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Muchas veces. Comentando con sus hermanos en la semana, dice, había un hermano ministro, su yerno no era de la iglesia, y le decía, pásate, vamos a estudiar. Se juntaba la familia, pásate, vamos a estudiar. Y él decía, no, aquí estoy bien.
Pásate. Se casó con la hija del hermano ministro. Actualmente es un obrero. ¿Qué falta? ¿Qué le faltaba a nuestro hermano? Dejarse moldear, dejarse guiar. Decíamos por los ejemplos que están a nuestro alrededor. Y todo me es lícito, pero no todo me conviene, me edifica. Vemos la tecnología, sí, podemos ver predicaciones de años, podemos ver cultos, pero también si tanto tiempo estamos en una red social, decimos, quedamos atrapados. Y es lo que el enemigo quiere. Cuando atrapa a su presa, como el león dice, ya no la suelta. Que cada uno de nosotros, hermanos, podamos mirar, podamos ver, y les invito a dar lectura al verso que teníamos al inicio, que es Proverbios 10:1. Y al mirar ese trimestre, hermanos, podemos ver que quizás dijeran, esta lección pues ya la vimos. ¿Cuántas veces repite usted o el niño su versículo a memorizar? ¿Cuántas veces lo repite, hermano? Muchas veces. ¿Pero para qué? Para memorizarlo. Porque es el verso a memorizar, al aprenderlo, al poder decir todos juntos 10:1, que dice: el hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es Amén. Que cada uno de nosotros, hermanos, podamos ser guiados por nuestro Dios y dejarnos guiar, dejarnos moldear. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.